¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo en este tiempo de pandemia, en donde estamos de alguna manera recordando otros programas, también con la colaboración de nuestros colegas de la ciudad de Río Grande. Y justamente en esta primera parte y el segundo bloque del programa vamos a poner al aire la entrevista realizada a Herminia Vera. Herminia Vera, descendiente de Shelgan. Ella contó en su momento, allá por el año 2006, a Lucho Torres, que tuvo una infancia muy triste, con características muy especiales, pero que su vida cambió a partir de su internado en la misión salesiana, reitero, de Río Grande. Lo compartimos. Y yo soy Herminia Vera, creo que muchos me conocen. Y yo nací acá en la isla Tierra del Fuego, nací en el campo, en la estancia Viamonte. Perdí a mi madre de muy chiquita, no la conocí. Mis familiares, aparte de mi mamá, tampoco, conocí muy pocos. Lo único me crié con familias extrañas, que no fue muy buena mi infancia, pero lo mejor que pude encontrar fue venir acá a la misión. Acá sí encontré, puedo decir, la madre y la familia que necesitaba, el cariño. Mi mamá era Selknam, ¿sí? Descendiente de Onas, sí, de parte de mi abuela. Mi abuela era Ona, neta. Que yo me crié, que también eran Onas, la señora. Ahora de parte del marido no, porque eran extranjeros. Pero no me trataban bien. Me castigaban mucho, me maltrataban. Venga, acompáñame, vamos a mirar otro. Bueno, el motivo no sé, no me querían. Porque yo era una indígena muy blanca, debe haber sido eso. Ajá. Sí. ¿Y por qué esa diferenciación? Y bueno, una indígena muy blanca, ¿por qué? Y bueno, de parte mía, porque mi mamá ya no era tan morocha. A lo mejor mi abuela, no sé cómo sería, pero de parte de mi padre, porque mi papá era extranjero. ¿Cómo se llamaba su papá? Antonio Vera. Y él era chileno y ya venía de otros lados. Venga, acompáñeme. Acá hay una serie de elementos que corresponden a la época. Cuadernos, sí, que podemos encuadrarlo en la evangelización, educación de ustedes. ¿Recuerda a través de estas imágenes algunos aspectos de la educación? Sí, de los estudios que nos daban clase en la mañana. Ajá. De las 10 hasta las 12, creo que no me acuerdo muy bien los horarios. Nos enseñaban lo que les enseña en una escuela, entonces aritmética, lectura, aprender a leer. Caligrafía. De todo, historia patria, dibujos, todo referente acá los mapas y todo eso. Hay una gran participación de hermanas de María Auxiliadora o monjas. ¿Qué recuerda de ellas? Yo recuerdo a la primera, cuando llegué acá a la misión, estaba la hermana Luisa Rufino, que era la directora. Era italiana, creo, la monja, pero muy buena. Sí. Yo me encariñé seguida con las monjas. ¿Está la monja en esa foto? No, en esa no, me parece que no. ¿En esta de acá abajo? Yo no veo mucho. ¿Acá? No, yo no veo. No le puedo decir bien si está. Ahora esta me parece que fuera una de las hermanas. Esta sí, la hermana Manuela González. Esta sí la distingo de lejos, pero las otras no la distingo mucho. Hay muchas mujeres que son del pueblo Shelgan allí. ¿Recuerda nombres? Los nombres sí, pero si las miro acá no las voy a conocer, pero igual me recuerdo los nombres de las que estaban en la época que estaba yo acá. Estaba la Paula, Raquel, Catalina, Petronila, estaba Lola, finada Adela, que era la Adela era bien de ser abuela de las chicas Salamanca. Sí, fue finada Cecilia. Y Lola es bisabuela, ¿no?, de las chicas Salamanca. Sí. ¿Cómo se siente de volver aquí a esta misión? No, me siento bien. Sí, me siento contenta, me hace recordar mi infancia. ¿Fue feliz? Y me gusta, sí, yo fui muy feliz. Es el único lugar la verdad que me sentí bien. ¿Se sintió respetada? Sí, me querían mucho. Me enseñaron con cariño, no con maltrato, como me quisieron enseñar de muy chiquita. Hoy usted es integrante de la comunidad Rafaela Easton. Sí.
es la descendiente más importante dentro de la comunidad. Sí, casi de más edad quedo yo. Acá se han fallecido todas, porque murió Rafaela, que con Rafaela fuimos años acá en la misión. ¿Y cómo se siente de ser la más significativa, la más representante de No, todo? yo me siento contenta, me siento bien, porque aparte trato de estar, acompañar a mi hijo, que es el que ha hecho todo esto para acercarnos a todos, formar la comunidad, porque estábamos muy esparramados, muy alejados, todos ni nos conocíamos. ¿Qué edad tiene usted actualmente? 83. 83, muy bien llevados años. Sí. Porque alguien dijo por allí que le hable fuerte porque usted escuchaba poco, pero Sí, veo que está muy normal. Pero no me hice tratar hace poco de los oídos, pero igual no escucho mucho ahora porque estamos cerquita. Pero si estamos en grupo, así están conversando, yo no escucho nada. No sé de qué hablan. ¿Cómo está integrada su familia? En este momento, todos mis hijos, me quedan 9. 9. Lamentablemente perdí uno, que fue lo más grave, lo más triste que tengo, que llevo encima. Pero el resto sí, hay 9 que están todos vivos. Cada uno hace su vida. Si yo le pido que me lleve a recorrer la misión de su infancia, Sí. ¿qué lugares me invitaría a recorrer? Y bueno, lo que hay nada más, porque ya no queda nada. Queda la casita esa, después la otra casa donde vivían serían los salesianos. Del otro lado del... Sí, cómo no. Y yo vine acá porque mi papá no tenía dónde llevarme, no tenía familia, estaba solo, así que me trajo para darme una educación. ¿Y nunca se sintió en este lugar como que estaba prisionera? No, No. no. ¿Los Para hermanos nada. suyos se sentían prisioneros en este lugar? Bueno, ellos tuvieron otras ideas que yo, pero también se fueron muy jóvenes más. Uno tenía 15 años, creo, el otro 16, y yo ya tenía casi los 20 cuando me fui de acá. ¿Y los otros hermanos, los de la comunidad, intentaban escaparse de este lugar o estaban cómodos aquí? No sé, mire, yo con ellos no tratábamos mucho hablar con nadie. Nosotros estábamos en el lugar con las hermanas y las chicas, las alumnas y nada más. De ahí no teníamos charla, ni conversación, ni nada con la gente de un poquito más allá. Herminia Vera tuvo la posibilidad una vez más de recorrer el Museo Monseñor Faniano, le reitero, de la ciudad de Río Grande. Allí volvió a encontrarse con lugares muy conocidos por ella, la sala de costura, etc. Siempre con la guía de las hermanas de María Auxiliadora. Y lo hizo en esta recorrida con un grupo de amigas. Es una figura que para ustedes, la comunidad indígena, puede ser considerada amiga, es una imagen amiga. Sí, sí, para mí mucho, vale mucho y yo tengo mucha devoción a Don Bosco porque es patrono Tierra del Fuego y por algo es el patrono. Y esta devoción nace y fue inculcada por las hermanas Por de las María hermanas Auxiliadora María a ustedes. Auxiliadora, sí, como María Auxiliadora y Don Bosco, que son los principales. Este era el taller de las mujeres. ¿Qué hacían acá? Acá hilaban, tejían medias y nos estaban enseñando a tejer en telar, pero muy poco tiempo tejimos. Ajá. Sí. Ustedes venían a este lugar a trabajar. Acá hacia las tardes. Mire usted, ¿qué creo que- recuerda de estas herramientas? ¿Estaban? ¿Son de aquella época? Está tal cual. No me diga. Sí. Estas son ruecas, ve, con esta hilábamos. Y se pisaba coso acá y se movía. Ahí había un pedal. Claro.
siente de estar nuevamente acá pisando este patio Ay, donde jugó de chica? chocha, contenta. Está contenta. Bueno. Yo te saludo. Yo Ya viento tu Iñez. Coñerma, Dulce María, Chalton Chalton María. María. El Señor del Cielo está contigo. Chiojón Mac Haspen. Tú eres la mejor. Macar Anel. Anel. De todas las mujeres. Maque Naa. Alabado tu Hijo Jesús. Claunen Maclal Maclay Jesús. Oh, muy buena María. Cartol Olichen Olichen María. De Dios Madre. Xiongjon Mam. Chiojón Mam. Ruega tú por nosotros. Conchen Ma y Ibacuash. Pobres hombres. John Payson. Ahora y en la muerte. Maha Chisken. Así sea. Neve Allen. Allen. Así sea. Esa era la puerta donde entrábamos nosotros, del lado de las hermanas. Acá había una capillita adentro, a veces nos veníamos a rezar acá, las novenas, por ejemplo, sí, para María Auxiliadora o para la Purísima. Y después la misa, todo eso se hacía acá, entrábamos por acá. No, yo no, de que entré no salí nunca, nada más que cuando íbamos con las hermanas y veníamos, cuando empezaron a levantar la iglesia de Río Grande. Cuando ya estaba casi lista, sí, íbamos una vez por semana a hacer limpieza, a rasquetear, lavar los vidrios. Íbamos en el día y volvíamos. A veces íbamos en sulky, a veces en un camioncito que tenía. Y después acá veníamos todo en el mes de María, todos los domingos íbamos a pasear acá al campo y traíamos flores a la Virgen en un altarcito que había ahí. Así que cada una traía su ramito de flores y el finaba Sweeney, un salesiano viejito que era encargado acá de la capilla. Él me llenaba de frascos delante del altar de María Auxiliadora. Y nosotros veníamos cantando, venid y vamos todos. En fila, acá entramos por acá y íbamos hasta allá y poníamos nuestras flores en los frasquitos con agua. Venid y vamos todos, con flores a Porfía, con flores a María, que Madre nuestra es. A mis espaldas podemos apreciar el buque San Christopher, ya un ícono de nuestra ciudad. Este buque tuvo mucho que ver con las tareas de reflotamiento del paquebote, se decía en ese momento, el buque turístico Monte Cervantes. El Monte Cervantes encalló en los islotes que están alrededor del faro Les Éclaireurs el 22 de enero de 1930. Años después se hicieron las tareas de reflotamiento, el intento de reflotamiento. Y en eso tuvo mucho que ver también, entre otros vecinos de ese momento y otras personas que vinieron de otros lugares de la República Argentina, Vicente Padín Moreira. Su esposa, Alicia Grandis, lo acompañó en estas múltiples tareas. Y ella recuerda esos momentos del año, estamos hablando de la década del 40, del buque Monte Cervantes y su tarea de reflotamiento. Bueno, él tenía la lancha que se llamaba Tierra del Fuego y a partir del año 49, que fue cuando la botó al mar, hacía transporte de pasajero, una forma de decir, personal del aserradero, de la empresa de Simoncini,
le llevaba los víveres, lo llevaba a Simoncini, correspondencia, todas esas cosas hacía. ¿Qué lo hacía? A lo mejor él se iba a Remolino y pasaba a dejar todas esas cosas. Siempre eran trabajos que se hacían en coordinación con otros puertos porque era lo que él trabajaba en ese tiempo. Yo le preguntaba a otros vecinos del movimiento que había, ¿no? De lanchas, de embarcaciones en las tareas que tenían que ver con el reflotamiento del Monte Cervantes. Es como que se alteraba un poco la vida en el mar en esa época, ¿no? Y era una de las actividades más asiduas porque en aquel tiempo no había muchos barcos como hay ahora. No habían veleros, estaban los Beban que tenían la goleta blanca que no navegaba, con ellos ya no navegaba. Y la empresa tenía, además de tener el San Cristóbal, tenían 2 lanchas más que las utilizaban también para esas cosas, porque eran muchas las cosas que tenían que llevar, ¿no? Yo he estado arriba del San Cristóbal cuando estaba del lado del Banco Nación, o sea, hoy el museo, ¿no? He estado y ahí había materiales que los utilizaba para las obras que ellos estaban haciendo. Porque... Alicia, hay 2 momentos que yo quiero recordar con usted. Uno, cuando ya prácticamente finalizaban las tareas y bueno, se produce el hundimiento definitivo del buque. Y usted había preparado una serie como de banderitas o algo como sí, para... Habíamos quedado con Vicente que en el momento más importante yo me iba a venir a buscar. Y yo tenía una colección de banderas de esas que se utilizan para días festivos. Entonces tenía más chicas, más grandes y me puse a coserlas todas. Estuve hasta las 5 de la mañana, dale, coser banderitas para cuando me viniera a buscar, colocarlas. Ya las tenía preparadas con la soguita, todo. Y bueno, me quedé con las banderitas, la fiesta que me iba a hacer. Que nos íbamos a hacer una gran desilusión, te aseguro que para mí, cuando nos contaron lo que había pasado, era para llorar, era para llorar. Yo creo que lloré porque además la ilusión de ver el barco, se iba mucho trabajo, muchísimo trabajo, de muchos años, trabajo de muchísimos años, hasta dinero que habíamos prestado a la empresa, que en el momento que estaba en mala situación, y después cuando la estuvo mejor se olvidaron de devolverla, y bueno, perdimos todo. Bueno, usted sola unió esos 2 momentos, lo de las banderitas que con tanta ilusión preparó y el hundimiento definitivo del barco. Pero don Vicente, de alguna manera, un hombre criado junto al mar, experto, se dio cuenta de que las tareas tal vez se hicieron mal, ¿no? De reflotamiento. Sí, él después cuando vino me contó que él se dio cuenta que las cosas no se estaban haciendo bien, o sea, él tenía mucho contacto con el ingeniero jefe, que en ese momento de las maniobras de reflotamiento no estaba. Y él sabía lo que iban a hacer. La idea de este señor era sacar el buque porque estaba encallado en una roca. Y la idea de ello era sacarlo y volverlo a hundir en el fondo ya, no sobre la roca. No sé si me explico o me puedes comprender. Y después desde ahí ver todo lo que podía estar con fallas, ¿no? Ver las fallas que podía tener, porque al estar un rato flotando podía notarse las pérdidas, porque eso fue todo soldado, todo herméticamente soldado, y se le pusieron los tambores, esos tanques grandes en los costados, llenos de aire, para mantener la flotabilidad. Pero eso no podía durar 3 horas que se demora de venir del faro hasta acá, porque lo iban a colocar ahí en la playa de Fique, por ahí en ese lado. Y eso no lo hicieron. Él no sabe por qué no lo hicieron. ¿Será porque vieron que flotó perfecto? Confiados. Y confiados,
dijeron rumbo a Ushuaia. Él nunca dice que se va a olvidar que dijeron rumbo a Ushuaia. Y cuando yo rumbo a Ushuaia, Vicente, que se quería morir, dice, si eso no es lo que tenemos que hacer. Dice, hay que volverlo a colocar en el fondo y reacondicionar cualquier pérdida que pudiera haber. Eso no se hizo. Y efectivamente dice que salió, qué sé yo, unos minutos, unos segundos. Dice, no, yo ni puedo decir cuánto, dice, y lo veo que se va al fondo nuevamente. Y esa, para él siempre fue un motivo de ¿cómo te podía decir?, de decepción. Y el jefe, el ingeniero jefe, no estaba porque no sé cómo ni por qué se había roto una pierna. Así como todo el pueblo de Ushuaia en ese momento ayudaron a los náufragos, en la década del 40 también muchas personas, muchos vecinos de esta querida ciudad de Ushuaia estuvieron colaborando de una u otra manera para el intento de reflotamiento del Monte Cervantes, tema del cual vamos a seguir hablando luego de esta pausa. En este bloque vamos a compartir de alguna manera la historia de una tía y un sobrino. Me refiero a Beatriz Echeverri y su sobrino Adrián de Antueno, quien escribió tiempo atrás este libro, Monte Cervantes, Carta y Recuerdos de un Naufragio. Ahí Adrián nos va a contar por qué esta historia y por qué está involucrada su tía Beatriz. Y también sobre el final vamos a compartir la pequeña documental que realizó Mariano de Antueno, uno de los hijos de Adrián, el día de la presentación del libro. Bueno, Beatriz es oriunda de Gualeguay, precisamente. Mirá. Con toda la familia nuestra. Y Beatriz fue escritora, muy conocida en Buenos Aires en aquellos tiempos. Escritora en Entre Ríos, y así lo fue. Sí. Quizás eso es lo que me atrajo a mí. A partir de un libro que me regaló, yo tendría unos 20 años, un libro de poesías, muchas entrerrianas, campestres. Yo recordaba ese libro y también recordaba cuando llegué aquí que ella con su hermana Virginia y con su mamá y sus parientes habían sido náufragos del Monte Cervantes. En nuestra familia era algo conocido, pero bueno, había quedado ahí en el recuerdo. Ya llegado aquí a Ushuaia, una vez que se montó el Museo del Fin del Mundo, ni bien se abrió, visitándolo, como todos los que estábamos en aquel entonces ávidos de conocer aquello, con Zanola me junto de la lista de los pasajeros, donde evidentemente... O sea, vos tenías una referencia, que Sí, había sí. familiares tuyos que habían sido Náufragos. pasajeros del Monte Cervantes. Del Monte Cervantes. Hasta ahí llegué. Luego aquí, en el museo, estaba abierto el libro de pasajeros en la letra A. Ah. Y entonces estaba Beatriz, Virginia. Y esa es justamente la nota Exactamente. que tu tía deja en el Museo del Fin del Mundo. Exactamente, porque ella envió todas sus fotografías sacadas personalmente en el viaje, antes del naufragio, al Museo del Fin del Mundo, se las envía a Zanola, ya era una persona de 85 años para el 55 aniversario, y una carta relatando todas sus vivencias, una carta de 9 páginas, relatando sus vivencias en el naufragio, en el viaje y en el naufragio. Claro. Son Son esas fotos que nosotros... Claro, estas cosas yo me entero muchos años después, si no fue inmediatamente. Mirá la importancia que ha tenido lo del Monte Cervantes, que es lo que vamos a hablar, que hasta ya hay calles de hace un tiempo que llevan el nombre. Dreyer, por ejemplo, el Capitán, es una de las calles de nuestra ciudad. Y Monte Cervantes, son dos calles que confluyen. Confluyen, ¿no? Exacto. Dreyer Sí, con sí. la Monte Sí, van Cervantes. hacia Bouchard, creo que confluyen Claro. en Bouchard. Pero bueno, el impacto del Monte Cervantes fue muy importante. Claro. Lógicamente, cuando yo llegué aquí me enteré de todo eso y seguí. Pero lo cierto es que yo me junto con la carta hace 3 años, más o menos, 4, porque Julio Rodríguez en un libro suyo hace referencia a la carta de Beatriz y se nutre de eso para hacer comentarios. Pero en vos su no libro. sabías que estaba esa carta. No sabía que estaba la claro. carta. Unas fotos espectaculares No, como no. esta. Yo sabía del naufragio, la lista de pasajeros. Bueno, esa foto era una foto familiar, era una foto de ella en su álbum, donde está desembarcando en uno de los botes salvadores. Está escrito ahí, el bote salvador, de puño y letra de Beatriz. De Beatriz. Esas cosas yo las rescaté del museo cuando pedí la carta.
Cuando pido la carta y las fotos, me las muestran, me costó luego hacerme de copias, pero me las muestran. Entonces yo relaciono con aquel libro de poesías que Beatriz me había regalado a los 20 años. Mirá. Me pongo a buscarlo en mi biblioteca, que es muy grande, y creí que no lo iba a encontrar, pero lo encontré. Y cuando leo la carta, me encuentro con el libro, una poesía que se llama Volver. Mirá. Y ella dice que va a volver. Y ahí fue que todo se unió en mi espíritu y me llevó a escribir esto. Sí, sí. Vamos a desarrollar en los siguientes bloques bien cómo nace la idea de escribir este libro, Montes Cervantes, Cartas y Recuerdos del Naufragio. Pero tan importante fue para la población, cuando en la década del 30 se pasa el accidente del Monte Cervantes, como para quienes se salvaron, los náufragos, que tiempo después vienen, y recién veíamos una foto de la antigua capilla, donan un vitró. Ahí estamos viendo otra vez, muy bien, dos medallas para el director de cámara, porque realmente lo han mostrado. Sobre la izquierda, yo no sé cómo aparecen en pantalla, pero bueno, donde están los ventanales, en el primer ventanal se ve el vitró que a modo de ex voto regalaron los náufragos a lo que era la Capilla Estela Maris y nuestro antiguo templo hoy sobre calle Maipú, que ahora está en el nuevo templo, en María Auxiliadora. Vamos a ir después ordenando todos estos temas que tomamos en general a manera de presentación. Lo cierto es que vos escribís, después vamos a hablar del detalle, y tuviste la posibilidad, que realmente hermosa, acompañado de amigos y familia, de presentar tu libro. Eso fue precedido por un video que sintetiza un poco el Monte Cervantes, que, quiero decirlo, lo ha preparado uno de sus hijos, Mariano de Antueno. Vamos a compartirlo. Tiene música y muchas imágenes. Lo vemos.
Adrián de Antueno, en otro momento de esa entrevista realizada años atrás en el canal de televisión, no se refiere tanto al accidente en sí del Monte Cervantes, sino que habla más bien de los náufragos a partir de todos los testimonios que pudo recoger en ese trabajo de investigación. Lo que realmente me inspiró a hacer este libro, y yo debo reconocer que hay libros que hablan del Monte Cervantes mucho mejor que el mío, en el caso de Enrique Inda, sobre todo el de Enrique. Pero a mí me inspira el haberme encontrado con la carta y relacionarla con la poesía que me había regalado Beatriz, una poesía que se titula Volver. Entonces, cuando leo las dos cosas juntas, bueno, creo que Beatriz de algún lado me ha impuesto a hacer este libro, este trabajo, y realmente eso es lo que yo creo que es importante, porque yo trato de rescatar del Monte Cervantes la parte espiritual, lo que le ocurrió, lo que sentían o lo que sintieron todos los náufragos, y eso es lo que, sobre todo, o lo que yo aspiro que se traduzca en el mensaje. En este libro que veíamos recién la tapa, tuviste mucha gente que colaboró, ¿no? Malena es quien... Bueno, Malena Fernández, yo creo que se llevó por lo menos el 80% del libro, que es la diseñadora, una joven diseñadora de Mar del Plata, con quien hicimos el libro a través de internet. Durante 2 años nos llevó tiempo intercambiando fotos. Mi inexperiencia en libros y sobre todo en publicar fotos, sobre todo en el momento en que se decidió hacer un libro de calidad. Entonces las fotos tenían que ser de alta resolución. Es lo que iba a decir, ¿no? La calidad, eso es importante. Y la verdad que es una publicación, es un material de consulta muy importante, que es lo que debe ser, que está al alcance de para quienes les interese el tema específico del Monte Cervantes, la historia de este lugar, pero también para las escuelas. La calidad es tan importante que hasta da un poquito de miedo ir traspasando o cambiando las hojas, pero es muy bueno un papel de ilustración. La verdad que es un trabajo maravilloso. Es muy bueno, el diseño es muy bueno, y a medida que se fue produciendo el libro, Malena me daba algunas instrucciones o ideas, y así surgió, además de publicar las fotos que son por todos conocidas, salvo las que tienen su primera edición, las de Beatriz, las que sacó la tía, ella con su cámara fotográfica, decidimos sacar fotos del museo y de las casas de familia que nos prestaron objetos rescatados del fondo del mar o no, que tenían los antiguos pobladores aquí en Ushuaia, para hacer un juego interactivo entre el pasado y el presente del Monte Cervantes. Ahí también participó Gustavo Gro, ¿no? Gustavo Gro, a quien agradezco mucho porque está reflejada su arte en las fotografías de los objetos rescatados del Monte Cervantes. Así que formamos un equipo, yo diría que con Héctor Monsalve dirigiendo todas las cuestiones propias del Monte Cervantes, que como dije en la presentación, para el libro, como dicen los abogados, es un partícipe necesario porque todo ocurrió. La escenografía es el Monte Cervantes, pero se trata de cuestiones muy profundas, el libro, ¿no? De cuestiones muy profundas, espirituales, que por supuesto le sucedieron a los náufragos y que me fue transmitida de alguna manera a mí, y por eso lo reflejo aquí, en fotografías, en relatos, en reseñas periodísticas. Claro. Y ahí me das el pie para lo que habíamos dejado del bloque anterior. La repercusión que tuvo este naufragio a nivel nacional fue muy importante. Internacional también. Internacional. Sí. Por aquello de que también venían muchos reporteros, muchos cronistas a bordo. Claro, porque había cronistas extranjeros también y muchos nacionales, enviados por los periódicos de la época, y la empresa que estaba, por supuesto, publicitando, difundiendo estos primeros viajes aquí al Atlántico Sur. Por supuesto debemos recordar que eran similares a los viajes que se hacen ahora. Partían de Buenos Aires, pasaban por Puerto Madryn, iban a Punta Arenas, Ushuaia y regresaban. El recorrido es bastante similar. Pero bueno, la época era aquella, 1930. Tan es así que Saint-Exupéry lo sobrevuela llevando como piloto de Aeroposta. En Puerto Madryn lo sobrevuela, y hay fotos también
Sí, hay cosas muy llamativas, propias de la época, y eso es lo que nosotros tratamos de reflejar. Sobre todo, el libro tiene mucha imagen. Esto me lo recomendaron en el museo, porque ellos veían de que, si bien en Ushuaia es omnipresente todo lo del Monte Cervantes, pero en cuanto a la literatura se iba perdiendo, porque claro, hoy ya los jóvenes, los chicos no leen tanto, sino que van hacia la imagen. Por eso tratamos de que, de reflotar todas las imágenes del Monte Cervantes, que están, por supuesto, en los archivos del Museo del Fin del Mundo, y sobre todo en el Archivo General de la Nación, donde hice una investigación que me llevó mucho tiempo para poder hacer la publicación. La verdad es apasionante, lleva tiempo, pero es apasionante. Sí, por supuesto. Realmente es así. Vos fíjate que, Adrián, como dice Julio Rodríguez, se van concatenando, se van uniendo. Vos estás hablando de El Monte Cervantes, famosísimo. Estamos hablando de Günter Plújow. Exacto. Estamos hablando de Saint-Exupéry, el autor del Principito, entre otros, cuando estaba y está hablando de la Aeroposta. Exacto. Antecesor de lo que es hoy Aerolíneas. En el viaje inaugural de Aeroposta con Saint-Exupéry de piloto llevando... Viste uno cómo vas uniendo personajes de la historia, ¿no? Cuando uno hace eso, me atrapó, por supuesto. Seguro. Porque cuando comencé a investigar, guiado, insisto, por Héctor Monsalve, que tiene mucha fotografía y muchas imágenes, claro, me iba apasionando cada vez más. Sí. Así que también ahí hay un equipo que algo va a dar al futuro, entre Héctor Monsalve, Mariano de Antueno, yo y todos los que colaboren. Seguramente hay algo pendiente que Héctor lo va a lograr en algún momento, que será una película o algo. Seguro. Que termine de redondear y de mostrar toda esta gran historia del Monte Cervantes, que, como vos decías, impactó tanto en nuestro país, porque todos los náufragos eran nacionales, y sobre todo gente destacada, de Buenos Aires, de Corrientes, había diputados, abogados, en fin. Y a nivel internacional, porque recién estaba muy fresco, hacía 13 años que había ocurrido el Titanic. Claro. Así que los diarios de la época titulaban el Titanic argentino. Pero poco tuvo que ver con aquella historia del Titanic, donde sí, desgraciadamente, hubo muchas muertes. Lo que pasa es que lo comparas justamente, 13 años era muy poco el tiempo, y era envergadura lo que era ese buque. En el próximo bloque, si te parece, vamos a hablar un poquito también de lo que fue las tareas del reflotamiento, el intento de reflotamiento del Monte Cervantes y lo que sucedió. Pero siguiendo con esto, hay otra cosa importante para destacar para la gente aquí de los vecinos de Ushuaia, que tenemos la suerte, de alguna manera, que en el caso específico del Monte Cervantes, hubo mucha gente, hoy ya personas muy grandes, avanzadas en edad, otras ya han fallecido hace poco tiempo, pero que ellos también de primera mano han podido contar lo que vieron en ese momento. Yo recuerdo comentarios de Tata Fique, comentarios de Zulema Beban. Zulema sobre todo tenía muchos recuerdos. Claro. Porque ella fue a vivir a casas de náufragos, en el caso de La Plata. Ella fue a vivir a la casa de la familia González Arzac en La Plata, destacado constitucionalista de nuestro país. Bueno, como había náufragos, chicas de la Escuela Normal de La Plata que estaban en con Delia Parodi, en fin, se entrelazan mucha gente, escritoras de la época. Fina Guayaber también era jovencita y fue una escritora destacada en Buenos Aires, en nuestro país. Y todo eso se fue entrelazando. Y Zulema era de las últimas a las que yo pude consultar, pero también los hijos, los sobrinos, han acercado material para que se publique aquí. Pero muchos lo han hecho luego que se editó. Claro. Porque yo por Facebook solicité a todos aquellos que tuvieran material para ser fotografiado que me lo acercaran. Y creo que fue necesario que se editara el libro para que se despertara en ellos la necesidad de brindarlo abiertamente, y por supuesto en algún momento podremos juntar todo eso. Hay mucho material. Y hacer una segunda edición. Hay mucho material en la ciudad, cosa que yo me enteré después. Y mucho material que está todavía en el fondo del mar.
Monte Cervantes, Carta y Recuerdos del Naufragio, escrito por Adrián de Antueno Berizo, es recomendado para ustedes y ahí está sintetizada la historia de este buque turístico que encalló en aguas de la Tierra del Fuego un 22 de enero de 1930. Llegamos al final de un nuevo programa de los protagonistas del fin del mundo. Con ustedes nos reencontramos en 7 días. Muchas gracias.